comprometidos con tu salud. Tenemos servicio de emergencia, urgencia, todo el día, todos los días. Medical Center Neurocenter tiene servicio de emergencia en todas las especialidades médicas, laboratorio, estudio de imágenes. Nuestro personal está capacitado para actuar con rapidez y precisión ante cualquier emergencia que se presente. ¿Qué tal amigos de Enfermería Virtual Bolivia? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando lo que es el podcast de Enfermería Virtual en esta tarde de miércoles 8 de octubre de este año 2025. Estamos ya iniciando este nuevo mes que se nos está yendo también rápido, ¿no? Soy el licenciado Moisés Candia y sean bienvenidos a este podcast de Enfermería Virtual Bolivia. Queremos agradecer a cada una de las personas que se conectan en esta tarde. Es por esa razón que en esta tarde vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver acerca de la relación del médico-paciente o la relación del personal de salud con el paciente o viceversa también. Más que salud, es importante construir esa confianza, ¿no? Tanto entre el cliente y el paciente, entre el cliente y el personal de salud, o viceversa. Es por esa razón que hemos invitado y tenemos el honor de presentarlo al doctor Enrique Fernando Wagner, quien es médico emergenciólogo, gerente operativo de Medical Center. También queremos agradecer a ellos por apoyarnos en este episodio del podcast de Enfermería Virtual a Clínica Medical Center. Sin más preámbulo, ya lo tenemos al doctor Enrique Fernando Wagner y lo saludamos en esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, le saluda Moisés Candia. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenas tardes. Aprovechar la oportunidad para agradecerte por darnos este espacio en este podcast para poder hablar de este tema tan importante que es esta relación, bien como decías vos, más que médico-paciente, entre el personal de salud que asistimos a los pacientes y ese paciente que estamos atendiendo. Algo fundamental para obtener buenos resultados justamente en esta práctica diaria que ejercemos. Qué importante, doctor. Coméntenos un poco cómo ha estado su día, doctor, y aquellas personas que todavía no lo conocen para que pueda presentarse y conocer un poco al doctor Enrique Fernando. Bueno, yo soy Enrique Wagner, yo vengo trabajando en emergencia desde el año 2009. Trabajé mucho primero en los servicios prehospitalarios, en ambulancias, y después trabajé en algunas emergencias de renombre en esta ciudad. He sido instructor de cursos también con realce internacional, como el ATLS, el PHTLS y el ACLS, lo que me ha permitido adquirir conocimientos en el tiempo. Pero fundamentalmente vengo trabajando en emergencias, relacionándome con los pacientes, atendiendo momentos, desde momentos buenos hasta momentos caóticos, hace ya más de 15 años, y eso me ha permitido tener mucha experiencia en la importancia que es este tema que vamos a hablar ahora, que es el relacionarse y conectar adecuadamente con el paciente que estamos atendiendo. Importante, doctor, entonces bastante experiencia en cuanto al servicio de emergencia y también pudiendo trabajar como en la parte operativa de Medical Center. Queremos agradecerle y es un honor poder tenerlos acá en el podcast de Enfermería Virtual para poder hablar sobre este tema tan importante que ya lo hemos dicho acerca de esa relación importante entre el personal de salud y el paciente. ¿Comenzamos, doctora? ¿Está listo? ¿Cómo se siente? Muy bien. A veces es importante poder definir, ¿no? Y más que todo, como usted con bastante trayectoria, poder saber qué significa para usted, doctor, la relación entre el médico y el paciente. De acuerdo. Como bien decías vos, más que médico-paciente, vamos a decir personal de salud y paciente, digamos. Y esa relación entre el personal de salud y paciente va mucho más allá de sentarse, escuchar qué síntoma, cuál es el motivo de consulta y recetarle un medicamento al paciente. Esa relación entre personal de salud y paciente significa en realidad crear un vínculo, crear una conexión.
generar confianza en ese paciente. Y el reto no es fácil porque tengo un tiempo reducido para eso, que es el tiempo de la atención o el tiempo de la consulta. Entonces yo tengo que optar por estrategias adecuadas para poder llegarle a la parte humana de ese paciente, entender verdaderamente por qué lo trajo, crear ese vínculo y esa conexión y generar esa confianza. Eso implica muchas cosas. Eso implica desde la comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bajarme al nivel de lenguaje del paciente y no hablar solamente con lenguaje técnico que el paciente no me va a entender. Generar una confianza mutua, ¿sí? Que eso va a implicar sentarme, darle tiempo al paciente, escuchar verdaderamente qué tiene el paciente. Algo muy importante es, después de toda esta consulta, tratar de llegar a una toma de decisiones compartida. ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo partícipe al paciente de lo que tiene y de las opciones terapéuticas que tiene, para que nos ayude a decidir cuál es la mejor que se va a adaptar a él. Y finalmente, algo muy importante, el acompañamiento emocional, porque si vamos a generar un vínculo humano, digamos, en esta atención de salud con el paciente, necesitamos entender que los humanos somos emociones. Entonces, esto va mucho más allá de un síntoma. Tenemos que entender cómo está emocionalmente ese paciente, cómo está su calidad de vida en ese momento, cómo están sus relaciones interpersonales, qué tipo de personalidad tiene. Entonces, toda esa información yo tengo que generarla en esa atención de 15 a 20 minutos. Importante, entonces, doctor, por esa razón decimos a veces, ¿no?, que es importante poder hacer una anamnesis adecuada, poder comprender y conocer al paciente desde esos antecedentes patológicos y obviamente también poder tener un espacio con él, ¿no?, tener un espacio adecuado, que sea privado, porque a veces no se puede hacer una consulta o no se puede conocer al paciente donde hay un poco de interferencia en cuanto al tema de tránsito del paciente. Doctor, si bien usted tiene bastante experiencia, quisiéramos conocer durante todo este tiempo cómo fue su primera experiencia que le hizo comprender acerca de este vínculo principal entre el personal de salud y el paciente. Bueno, esa pregunta me hizo remontarme un poco a mis inicios en la medicina. Sin duda que uno entiende mucho más este tema del vínculo con el paciente y la relación con el paciente cuando tiene algún tipo de complicación, esperada o no esperada, digamos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en el mundo con diversos artículos científicos y estudios de que el médico o el profesional de salud que guarda un buen relacionamiento con el paciente tiene mucho menos riesgo de tener una demanda o de tener algún problema después legal con esos pacientes. Y eso es fundamental en las complicaciones. Entonces yo recuerdo que trabajaba en provincia, hace muchos años atrás sin duda, y llegó a un turno de la emergencia, trabajaba en el hospital de la provincia, una señora de 75 años con médicamente nada grave, pero para la familia sin duda que sí, pero terminaba siendo lo que nosotros conocemos como un HI o síndrome conversivo, una paciente de 75 años, ansiosa, nerviosa, con una crisis de ansiedad. Entonces, esta paciente, además de eso, venía acompañada de todo un contingente familiar. Venía el esposo, venían las hijas, venían las nietas. Entonces, teníamos 7 familias o familiares del paciente adentro de la sala. Y ahí evaluamos a la paciente, vimos que estaba estable y le explicamos, ocupando estas herramientas que hablábamos, de forma empática, bajándonos al lenguaje. Les explicamos qué es lo que tenía la paciente, les explicamos que la opción era sedarla un poco, les explicamos que la única medicación disponible que teníamos para sedar a esa paciente era diazepam en aquel entonces en la provincia, y les explicamos los riesgos que podía implicar esa sedación, sobre todo de la depresión respiratoria. Entonces, con todo este lenguaje claro, no técnico, sino un lenguaje que ellos puedan entender y esa explicación, ellos aceptaron que se le coloque la medicación. Procedimos a colocar, me acuerdo, el diazepam endovenoso con la enfermera y adivinen qué, la paciente hizo una depresión respiratoria. Hizo una depresión respiratoria que, si bien fue transitoria porque se resuelve a los 10 minutos aproximadamente sola, sin necesidad de drogas antagonistas o de otras maniobras más, además de asistencia de la vía aérea y un poco de ventilación positiva con el AMBU,
Pero sí, finalmente la paciente termina haciendo una parada respiratoria. Imagínense ustedes, 8 familiares mirando, la paciente hace la parada respiratoria, tener que asistir a la paciente ahí, sacar a los familiares afuera y después dar las explicaciones. Entonces, gracias a Dios, eso terminó en que la paciente recupera la respiración espontánea a los 10 a 15 minutos. Salimos, hablamos con la familia y nunca en ningún momento tuvimos un cuestionamiento o tuvimos una incertidumbre de parte de la familia en base a lo que se había hecho, los resultados que se habían obtenido, la complicación que había aparecido y las acciones que se habían tomado posteriores. ¿Por qué? Justamente porque ellos estaban en conocimiento claro y habían entendido a cabalidad de qué era lo que pasaba, qué era lo que podía suceder y cuáles eran las posibles complicaciones. Y ahí entendí verdaderamente la importancia de tomarse el tiempo para este tipo de relacionamiento y conexión tanto con el paciente como con la familia. Importantísima anécdota, doctor. Entonces también, como usted decía, para poder cuidarnos de las espaldas, ¿no? Posteriormente de ciertos temas legales en cuanto a la atención misma de ese paciente. Entonces es importante. ¿Y por qué usted, doctor, considera que la comunicación es fundamental en la atención médica hacia el paciente? En este relacionamiento médico-paciente, el pilar fundamental sin duda va a ser la comunicación. Si no tenemos una forma de comunicación efectiva, digamos, con ese paciente, no vamos a conseguir el objetivo, que el objetivo es llegar a esa conexión y generar esa confianza. Entonces la comunicación es el camino para llegar a esa atención médica de calidad que queremos tener. No se trata solamente de transmitir, digamos, al paciente qué síntomas tiene y qué medicación va a tomar, sino, como decíamos antes, de llegar a esa conexión. Para eso es fundamental que la comunicación sea 100% efectiva. Esa comunicación efectiva es importante por muchos motivos. Primero, desde el punto de vista diagnóstico, mientras más información yo pueda sacarle al paciente en la anamnesis, mejor voy a poder orientarme acerca de las hipótesis diagnósticas que voy a plantear. Si yo soy muy exhaustivo en esa anamnesis, inclusive voy a conseguir captar síntomas, antecedentes o factores psicoemocionales o sociales del paciente que por ahí no se captaron en alguna otra atención. Entonces mejora la calidad del diagnóstico. Esa es una de las importancias. La otra importancia que tiene la comunicación, que es la vía para llegar a esta conexión, es fortalecer la adherencia al tratamiento. Si yo tuve buena comunicación con el paciente, le expliqué en el lenguaje claro qué es lo que él tiene y le expliqué claramente cuáles son sus alternativas terapéuticas, es más probable a que el paciente me haga caso, se adhiera al tratamiento y obtenga un resultado favorable. Que si yo simplemente le digo, usted tiene esto, va a tomar esto y vuelva en tanto tiempo. En ese caso es más probable de que el paciente tenga una falla a la adherencia terapéutica. Entonces, otra de las importancias de la comunicación es la adherencia al tratamiento. Finalmente, también humaniza la atención médica, porque si yo hago una buena comunicación efectiva, ¿sí? No solamente el paciente se va a sentir como un caso clínico más o un motivo de consulta más que está viniendo, sino se va a sentir que lo estoy escuchando, va a sentir que lo estoy entendiendo desde su esencia de cuáles son sus problemas, porque él me está trayendo un síntoma, no me está trayendo cuál es el problema que ocasionó ese síntoma. Entonces esa comunicación también hace que seamos humanos en la atención. Y como decíamos, nos va a facilitar finalmente toda toma de decisiones, tanto terapéuticas como diagnósticas, el tener esa comunicación acertada y efectiva con el paciente. Importantísimo, doctor, lo que dice la comunicación efectiva entre el personal de salud y también con el paciente y también entre el personal de salud, ¿no? Porque a veces se nos olvida comunicar algo acerca de nuestro paciente y es ahí donde surgen algunas falencias y es por esa razón que quisiéramos saber, según su experiencia que usted tiene en este ámbito ya un poco de tiempo, bastante trayectoria, ¿cuáles son las falencias que usted cree que se cometen comúnmente en una relación entre el médico y el paciente o el personal de salud y el paciente?
Generalmente la número uno, que creo yo que es la más frecuente, es que como somos médicos o personal de salud que manejamos cierta terminología para referirnos a los síntomas, signos y lo que tiene el paciente, a veces no nos damos cuenta de que el paciente no entiende esa terminología y ocupamos la terminología no adecuada. Entonces eso cae en una comunicación deficiente porque el paciente no termina entendiendo que es una cefalea. El paciente quiere que yo le diga dolor de cabeza. El paciente no termina entendiendo que es una deposición líquida. El paciente quiere que yo le pregunte, ¿tuvo diarrea, por ejemplo? Entonces el tema de la jerga, la terminología que yo ocupo para hacer una comunicación eficiente, ese es uno de los problemas más comunes. Después, no verificar al final de la atención si el paciente verdaderamente comprendió el diagnóstico que le di, el tratamiento, también es un problema dentro de este relacionamiento médico-paciente, porque si yo no me tomo 2 minutos al final para decirle, entonces, repasemos un poco, el diagnóstico que usted tiene sería, y que él me colabore con eso, y vamos a tomar este tratamiento que yo le di aquí. A ver, repasemos, el paracetamol lo va a tomar cada cuántas horas, la amoxicilina la va a tomar cada cuántas horas, el jarabe para la tos lo va a tomar cada cuántas horas. Perfecto, entonces yo de esa forma garantizo de que el paciente verdaderamente entendió. Entonces la comunicación deficiente es el primer. El segundo para mí a veces es la falta de empatía, y esa falta de empatía puede ser por muchas causas. No estoy en este momento juzgando el por qué. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos ponemos en posiciones, ¿sí?, en la que lo que yo le digo a la gente siempre, por ejemplo, de aquí de Medical, la atención al cliente y los médicos. Recordemos que el paciente viene por un problema, viene buscando una solución. Entonces, ese es el primer paso de la empatía. Si yo no entiendo que él ya viene por un problema, entonces no voy a entender por qué muchas veces ese paciente viene intolerante, por qué muchas veces ese paciente no quiere esperar, por qué muchas veces ese paciente está buscando una solución rápida. Entonces, la empatía comienza desde entender el problema del paciente, ponerse en el lugar del paciente. No es un caso clínico, es un ser humano que tiene un problema, que está buscando una solución. Entonces, la empatía es fundamental. El otro problema que puede surgir aquí en esta relación médico-paciente es que a veces tenemos actitudes autoritarias. ¿Qué quiere decir eso? No le damos opción al paciente de que opine y queremos imponer conductas porque nosotros somos los médicos, nosotros somos los que sabemos y usted no me va a enseñar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el paciente se conoce a él mismo. Entonces es importante no tener actitudes autoritarias y hacerlo partícipe al paciente, lo que hablábamos en un comienzo. Yo le pregunto, y por cosas vanas, por decir una cosa muy frecuente en la emergencia, una faringitis. ¿Sí? Viene el paciente por faringitis y el paciente, si yo no le pregunto y lo hago partícipe del tratamiento y le digo, ¿usted prefiere un inyectable o prefiere tabletas? ¿Sí? Entonces el paciente me va a decir, yo prefiero un inyectable. Por ahí yo no le pregunté eso, yo le di una medicación por vía oral y él ya viene sugestionado, pensando y diciendo, no, a mí lo único que me va a sanar es un inyectable. No importa si es agua destilada, no importa qué le puso, pero él quería que usted lo inyecte. Pero usted no lo hizo partícipe, tomó una actitud autoritaria de no me va a enseñar, y directamente no entendió qué es lo que él quería y eso melló la relación. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Va a salir de acá, si no mejora en 1 o 2 días, va a terminar en otro lado, en otro lado, en otro lado, hasta que a alguien se le ocurra ponerle un inyectable, que es lo que le está buscando, por más que sea un agua destilada, pero ponerle un inyectable, porque recordemos que existen los placebos en la medicina. Entonces es importante no tener actitudes autoritarias y hacer partícipe. Ese es otro problema. Y finalmente, algo muy importante que debemos recordar siempre es la confidencialidad de nuestros pacientes, que esto hace parte también del relacionamiento entre médico o personal de salud y paciente. Entonces debemos recordar que toda la información que los pacientes nos brinden es confidencial. No podemos perder el foco hablando de los pacientes en los pasillos donde la gente nos escuche, porque ahí vamos a perder credibilidad y vamos a mellar nuestra imagen y vamos a mellar también la relación con el paciente a futuro. Entonces yo creo que esos son los principales problemas. Haciéndote un resumen: la comunicación deficiente, la falta de empatía, las actitudes autoritarias
les cuido de la confidencialidad. Importantísimo, doctor Enrique Fernando, acerca de las falencias que debemos mejorar como personal de salud, ¿no? Porque a veces, como usted decía, se logra usar terminologías médicas que a veces el paciente no logran comprender, ¿no? Y también algo que rescatamos también de este resumen es que a veces no le damos ese espacio al paciente, ¿no? Y simplemente ser autoritarios, que tiene que tomar esta medicina porque tiene que ser así, y no le damos esa opción de poder ser autónomo a la hora de poder elegir el tratamiento del paciente, tomando en cuenta también qué tipo de enfermedad tiene. Doctor, quisiéramos que nos pueda contar un poco acerca de alguna anécdota principal sobre una experiencia positiva que usted haya tenido, donde la confianza con un paciente marcó la diferencia en el tratamiento. Claro que sí, claro que sí. Recuerdo, y es una anécdota bastante reciente, el caso clínico de una paciente que venía deambulando hacía aproximadamente 18 meses con un dolor abdominal, un dolor en epigastrio. La paciente era asegurada de un seguro de salud que no tiene prestaciones con nosotros, con la clínica, tiene prestaciones en otras instituciones. Y se hacía atender en estas instituciones por su dolor de epigastrio y hacía 18 meses con un profesional gastroenterólogo específico. Sin duda que en los 18 meses de atención no desarrolló este profesional, digamos, un vínculo de confianza con ella en el tiempo y no pudo darle solución al problema, y además de la falta de solución no hubo la confianza para seguir con este médico. Entonces terminan consultando conmigo. En ese sentido, termina referida por el amigo de un amigo que la refiere y llega la paciente al consultorio. Y para que te des una idea, esta paciente, 18 meses de dolor, una paciente que tiene más de 3 cirugías abdominales metabólicas, además de eso, colecistectomizada, sin apéndice y varios otros procedimientos abdominales, lo cual hacía una anatomía abdominal totalmente distorsionada. Una pila de estudios previos más o menos de unos 20 centímetros de alta. Entonces fue una paciente que tuvimos que, para generar confianza, dedicarle alrededor de 45 a 60 minutos en la primera consulta, en la consulta inicial. Y esa consulta fue para levantar toda la información de toda su vida, más estos 18 meses, más lo que le habían hecho, más lo que había tomado, y ir generando la confianza de que, ok, estoy acá, me voy a tomar el tiempo, te voy a escuchar y voy a tomar el tiempo que sea necesario para entender tu problema. Eso costó como 45 a 60 minutos. Después se le pide a la paciente que deje todos sus estudios complementarios, hacemos una revisión de esos estudios complementarios completos y la llamamos a la paciente a una segunda consulta y planteamos un método diagnóstico que no se había planteado en los 18 meses, que era una endoscopía digestiva con características especiales porque la paciente era operada de cirugías metabólicas. Conseguimos quien haga esta endoscopía con características especiales y llegamos a la causa del dolor, que eran unas úlceras en la anastomosis entre el estómago y el intestino delgado de una de las cirugías bariátricas. Hoy la paciente está con tratamiento, sin dolor, con evolución favorable, después de 18 meses que había estado deambulando por todos lados. ¿En cuánto tiempo le resolvimos el problema? En 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque tomó tiempo programar la endoscopía. Pero ¿en base a qué lo resolvimos? En base a dedicación, tiempo y generar esa confianza, levantar la información correcta, tomarse el tiempo adecuado para revisar los estudios complementarios, generar la confianza en ella, proponerle un nuevo estudio diagnóstico porque no quería hacerse nada más la paciente, que acepte ese estudio diagnóstico y salir ya con un diagnóstico final y una propuesta de tratamiento. Entonces esa es una experiencia personal que tuve de cómo primero demostrar de que un mal relacionamiento durante 18 meses previos no lleva a ningún lado, y cómo la dedicación en 3 semanas que ese paciente merece con un buen relacionamiento termina en lo que decíamos a un comienzo, resultados terapéuticos favorables con un diagnóstico adecuado.
Claro que sí, porque es importante tomar en cuenta esos antecedentes, ¿no? Que puedan conllevar a que el paciente pueda tener esa secuela, ese miedo, ¿no? A poder seguir haciéndose el mismo tratamiento, pero no hay cambios, ¿no? Por esa razón, como usted decía, es importante poder hablar, dedicarle un poquito más de tiempo y explicarle tal vez un cambio de tratamiento para poder buscar siempre un mejor resultado. Doctor Wagner, importante entonces lo que estamos hablando hoy día acerca de la relación médico-paciente o la relación del personal con el personal de salud con el paciente o el cliente. ¿Usted qué consejos prácticos daría a médicos, a estudiantes, a enfermeros para fortalecer esa relación entre el paciente y el personal de salud? Lo primero o el primer consejo que les daría es que se mantengan siempre humildes. La humildad es una gran virtud y a veces en este mundo de la salud y sobre todo en el mundo médico, el ego nos termina jugando una mala pasada. Entonces, si nos mantenemos humildes, vamos a encontrar siempre la empatía, vamos a encontrar siempre la forma de ponernos en la posición del paciente, de escuchar y de encontrar con el paciente cuál es el mejor camino para solucionar su problema. El segundo consejo que les daría es sean siempre empáticos, pónganse en el lugar de ese individuo, como les decía, esa persona viene con un problema, está buscando en ustedes la solución a ese problema y de ahí parte el entendimiento para la empatía. Después tómense el tiempo, ¿sí? Porque eso sucede muy seguido, muy a menudo, tanto en los sistemas públicos como en los sistemas privados, en que primero en algunos por saturación de pacientes, como en el caso de los públicos, y en el caso de los privados por mayor productividad, a veces le dedicamos poco tiempo al paciente. Una consulta de calidad por lo menos debería estar alrededor de los 20 minutos, inclusive a veces hasta media hora. Entonces, si yo no me tomo el tiempo que el paciente necesita para escucharlo, para conversar y para absorber la información, es difícil generar ese vínculo. Después, lo que hablábamos al comienzo, pónganse en el lugar del paciente al hablar y no hablen con palabras técnicas rebuscadas, porque lo que tienen que buscar es que el paciente les entienda. Hagan que el paciente al final de la consulta, algo que a mí me funciona muy bien, es hacer que el paciente lea y repita la receta que yo le acabo de repetir. O sea, yo le hago la receta y se la repito y hago que él por segunda vez me la vuelva a repetir. Cosa que garantizo de que entendió mi tratamiento, entendió mi letra, porque la letra de los médicos es fea, y finalmente tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Y como algo muy importante, cuando comiencen una consulta médica, siempre diríjanse al paciente por su nombre. Yo soy malísimo para los nombres, pero me he hecho el trabajo de, antes de ingresar a ver el paciente, veo la historia clínica, verifico qué nombre tiene y me dirijo por su nombre, porque eso realza la importancia en la atención, ¿sí? Entonces, esos son puntos importantes. Y finalmente, si les queda tiempo, dedíquenle un poco de tiempo en esa atención a entender cómo está su calidad de vida de ese paciente. Recordemos que el paciente es emociones, el paciente es entorno familiar, el paciente es calidad de sueño, el paciente es actividad física. El paciente no es solo el motivo de la consulta. Entonces, entender cómo está todo ese entorno también me va a ayudar a entender ante qué paciente estoy y qué mejores herramientas puedo utilizar. Esos serían mis consejos. Importante, doctor Enrique Fernando Wagner, entonces acerca de estos consejos para los profesionales que trabajan en el área de la salud, ¿no? Porque a veces se nos olvida que trabajamos con personas, se nos olvida que trabajamos con seres humanos y a veces nos tornamos un poco fríos, ¿no? Nos falta un poquito de humanización, como usted decía al principio, nos falta un poquito de ser un poquito empáticos, como decía, con nuestro paciente, de darle su espacio y poder escucharlo, ¿no? Y algo importante que usted decía también, utilizar un lenguaje sencillo, claro, que nos pueda entender y también poder hacer una retroalimentación en el caso de que si él va a recibir un tratamiento para saber si ha comprendido el tratamiento y evitar complicaciones posteriores, ¿no? Si bien se va a complicar el paciente, pero también pueden haber problemas legales con el profesional de salud, ¿no? Si es que no logra poder realizar un tratamiento adecuado o si el paciente logra tener algunas complicaciones. Doctor Wagner.
complicaciones vas a saber identificarlas si tú se las explicaste de forma correcta, y vas a ver también qué hacer cuando las presente, porque hasta todo eso hay que explicarle al paciente, cuáles son las posibles complicaciones que puede presentar y qué debe hacer en caso de que las presente. Entonces, hace parte de la comunicación, sin duda. Perdón, te interrumpí. No, está bien. Es importante entonces una comunicación efectiva. Doctor, estamos llegando a lo que es la parte final, no sin antes quisiéramos que pueda resumir en una frase qué es lo que nunca debe faltar en una relación de médico y paciente. Yo lo resumí en una palabra. Para mí la palabra clave es confianza. Eso es lo que nunca debe faltar, porque si mi paciente no confía en mí, no va a hacer lo que yo le digo, no va a creer lo que yo le digo y no va a aplicar las medidas terapéuticas que yo le propongo. Entonces, para mí es una palabra clave, confianza. Excelente, doctor Enrique. Estamos llegando a lo que es la parte final de este episodio, no sin antes agradecerle a usted por su tiempo, por su espacio y asimismo de poder compartir la relación médico-paciente. Sus palabras despedidas, doctor, en esta tarde. Agradecerte nuevamente, Moisés, por este tiempo y recordar a todos los profesionales en salud, desde licenciados, personal técnico, personal auxiliar, médicos, que lo que estamos atendiendo son seres humanos que vienen con un problema, buscando una solución, y tenemos que partir de ahí. Recordar que nosotros estamos acá con la misión de brindar salud a la gente y con la misión de orientar a la gente. Entonces, tratemos siempre de mantener esta línea clara, tratemos siempre de ser empáticos, agradecer la posibilidad de estar reforzando este tema que, si bien nos los enseñan en la universidad, capaz no hacen tanto énfasis, y que, créanme, tener un buen relacionamiento con su paciente les va a ayudar en su práctica profesional diaria a resolver problemas, a no tener problemas con el paciente y a tener mejores resultados terapéuticos. Queremos agradecerle, doctor, una vez más entonces y que pase una excelente tarde. Gracias, Moisés. Buenas tardes para ustedes también. Comprometidos con tu salud, tenemos servicio de emergencia, urgencia, todo el día, todos los días. Medical Center Neurocenter tiene servicio de emergencia en todas las especialidades médicas, laboratorio, estudio de imágenes. Nuestro personal está capacitado para actuar con rapidez y precisión ante cualquier emergencia que se presente. Estuvimos hablando con el doctor Enrique Fernando Wagner, quien es especialista en emergenciología, también es gerente operativo de Medical Center, hablando sobre este episodio importante acerca de la relación entre médico y paciente, o esa relación que engloba lo que es el personal de salud y el paciente. Hablamos de una comunicación efectiva, una comunicación que sea simple, que no tenga en cuanto al uso de terminologías médicas, y que el paciente pueda conocer sobre su tratamiento, pueda conocer sobre su enfermedad, y asimismo pueda ser autónomo a la hora de poder elegir qué tratamiento poder usar. Queremos agradecer una vez más al doctor Enrique Fernando Wagner, quien es médico de ahí de Clínica Medical Center. Agradecemos también a ustedes por haberse conectado en esta tarde de hoy día y asimismo poder haber sido partícipes de este episodio que sin lugar a dudas crea bastante importancia, ¿no? Porque recordemos que los que trabajan en el área de salud, sus pacientes merecen ser tratados de la mejor forma. Nos despedimos entonces hasta un próximo encuentro. Que pasen una excelente tarde. Hasta entonces.